Mis hermanos, el Señor les bendiga y es un gusto nuevamente el estar con ustedes. Hoy en lo particular me siento muy contenta, muy gozosa por lo que el Señor va a estar hablando hoy a nuestras vidas, porque hoy va a ser quitado tal vez muchos paradigmas, muchas ideas que independientemente del tiempo que llevemos caminando con el Señor, a lo mejor todavía tenemos en nuestra mente. Y el día de hoy el Señor nos va a estar hablando, vamos a ver el día este sábado, nuestra lección número 2 que lleva por título lo que es la santidad. Entonces hoy el Señor va a estar hablando y corrigiéndonos en su caso respecto al concepto que teníamos de santidad y que también muchas veces podemos tener esa falsa idea de que no podemos llegar a ser santos. Inclusive en el mundo se dice en algunas ocasiones, yo no soy ningún santo, ninguna santa, ni pretendo serlo, o no creo serlo o llegar a serlo, pero hoy a la luz de la palabra y que es la verdad absoluta, el Señor nos dice, no solamente vamos a poder, sino que debemos de ser. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a dar inicio para lo que el Señor nos quiere hablar. Y como siempre vamos a iniciar con nuestras preguntas a reflexionar y cada uno en casita puede irlas respondiendo ahí internamente, ¿ok? La primera pregunta nos dice, ¿crees que estás viviendo en santidad delante de Dios? Fíjense, delante de Dios, no delante de los hombres o de cualquier otro ente o persona, sino que delante de Dios. La pregunta número 2 nos dice, ¿estás consciente que eres responsable de vivir en santidad y honorabilidad? ¿Estamos conscientes, hermanos? Pregunta número 3, ¿crees que es difícil santificarse? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que es difícil santificarse? Bueno, hoy el Señor va a estar hablando a nuestras vidas y nuestro texto a memorizar y también es nuestro texto base, lo encontramos en 1 Corintios 6:20. Recordemos que cuando vamos a tomar nuestro discipulado es importante que tengamos a la mano nuestra escritura para que podamos también estar yendo a los versículos que el Señor nos está refiriendo. Y en 1 Corintios 6:20 nos dice lo siguiente, hay cada uno de nosotros, y por favor léanlo en voz alta, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Y como siempre yo me voy a permitir de leer esta misma porción de la escritura, pero en otra versión para también tener un panorama más amplio de lo que el Señor nos está diciendo. Yo también ahí les invito que en los dispositivos pueden bajar diferentes traducciones o versiones de la escritura, porque muchas veces el estarlas leyendo en diferentes versiones, eso amplía nuestro entendimiento o nos da una mayor claridad, mis hermanos. Y en palabra de Dios para todos, 1 Corintios 6:20 nos dice lo siguiente, porque Dios los ha comprado por un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. 1 Corintios 6:20. Nos dice que el Señor, Dios, ya nos ha comprado por un precio y sabemos cuál es ese precio, la sangre de Cristo. Y que entonces con nuestro cuerpo estemos honrando a Dios. Amén. Bueno, vamos a entrar al contenido de la lección. Y aquí nos dice el Señor que la santidad es el resultado del proceso de santificación. Al indicarnos que estamos en un proceso, eso mismo nos dice que cada paso o que cada etapa en nuestra vida está experimentando cambios y esos cambios expresados por causa de la naturaleza de Cristo en nosotros se llaman santidad. Esos cambios que tanto en ti como en mí ya se deben de estar expresando, pero como consecuencia
de estar conociendo de Dios, de estar obedeciendo todo lo que Dios habla a nuestra vida, vamos a ir en un proceso, vamos a ir por etapas. Y todo este proceso por el que el Señor nos está llevando a través de su palabra, eso es precisamente, se le llama santidad. Pero aquí nos dice algo bien importante, se deben de estar experimentando esos cambios en nosotros, pero también en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. De tal manera que para este tiempo, el tiempo que tú lleves caminando con el Señor, ya sea mucho o sea poco, pero ya debe de haber evidencia, ya se debe de estar expresando, porque día con día es una etapa, es un momento, ¿sí? O es un paso más para estar, ¿qué? Desarrollando Cristo en nuestras vidas. Y por lo tanto, esos cambios paulatinos, esos cambios que se deben de estar presentando en cada una de nuestras vidas, sí, es un proceso, pero es ese proceso de santificación, porque todo lo que antes hacíamos y que no era correcto a la luz de la palabra, eso ya tiene que ir muriendo, y ahorita lo vamos a ver. Dice que lógicamente no es una santidad total, o sea, no es de la noche a la mañana, de un día para otro, pero sí es una santidad que se va alcanzando. Eso quiere decir que sí se puede, no va a ser de un día para otro, es un proceso, nuevamente lo comentamos, pero dice que se va alcanzando. ¿Qué quiere decir? Que al irse alcanzando va a llegar un momento que lleguemos a la meta. ¿Y cuál es la meta? Tener la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que esta santidad se va alcanzando por las etapas de desarrollo espiritual que vamos alcanzando, pero esto es por medio del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros estemos en esa relación íntima con Dios, que estemos yendo a las Escrituras para que el Espíritu de Dios esté hablándonos. Y el estar en esa relación, pidamos al Señor que su Espíritu nos esté llenando. Y una vez estando llenos, es lo que a nosotros nos permite el Espíritu de Dios, que fue ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el que mora en ti y en mí, y es un Espíritu de poder. Por eso es que podemos hacer todo lo que Dios nos dice que podamos hacer. Y ese Espíritu de Dios es el que nos permite estar avanzando en ese proceso de santidad. Amén. Bueno, prosigamos. Aquí nos dice por qué debemos de ser santos. Y no nos los está preguntando, es una afirmación, porque debemos ser santos. Y dice, porque nuestro Padre Celestial es santo. Esto lo encontramos en Primera de Pedro 1:15. Y dice lo siguiente, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En palabra de Dios para todos, Primera de Pedro 1:15 nos dice lo siguiente, más bien sean santos. Fíjense lo que nos dice aquí, en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. El Padre aquí ha expresado su voluntad, poniéndose inclusive ¿qué? Él como modelo de santidad, que a la vez nos indica que somos hijos de Él, hijos de Dios, por lo cual no somos engendrados de carne ni voluntad de varón, sino que somos engendrados por Dios. Su genética ha sido puesta en nosotros, ¿sí? La palabra engendrado significa que Él transmitió sus genes a nosotros en el momento de nuestra conversión, y debido a eso es que es factible alcanzar la santidad. La palabra dice que hemos sido engendrados por Él, no por voluntad de carne ni de varón, es decir, no por una voluntad humana, sino que nosotros fuimos engendrados por Dios. El engendrar
como aquí bien nos los dice, es poner la genética. Y recordemos que la genética, mis hermanos, sí, toda esta información genética ahí lleva todas las características, toda esa información de esa semilla para que el fruto dé precisamente el fruto que revele, que dé a conocer la genética de esa semilla. A lo que voy es, si ustedes siembran un mango, obviamente cuando nace el producto, que es el árbol y el fruto, etcétera, no van a tener un fruto de una sandía, porque la información genética de esa semilla era de mango, por lo tanto va a tener el tamaño de un mango, el color de un mango, el sabor de un mango, todo lo que tiene que ver con un mango. Entonces nosotros, al haber sido engendrados por Dios, su genética ha sido puesta en nosotros, y obviamente la información genética que tenemos es de Dios, y Dios es bueno, Dios es santo, Dios es fiel, Dios es justo, de tal manera, en una palabra, Dios es santo, y como tenemos su genética, ¿cómo somos nosotros? Santos. Amén. Bueno, aquí también nos dice que la santidad no se alcanza por logros, es por causa de la naturaleza divina en nosotros. Y esto no es otra cosa, mis hermanos, que esta santidad no la vamos a alcanzar por logros humanos, el porque yo me porto bien, porque psicológicamente me estoy tratando, porque yo soy una persona muy positiva y tengo esta muy buena intención. No, porque la vida en Cristo no se puede alcanzar con una lógica y a través de un procedimiento humano, sino que es a través del procedimiento del nuevo nacimiento y de que la genética de nuestro Padre ha sido implantada en nosotros. Es el obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros los que nos permite alcanzar, ¿sí?, esta santidad, y que estos procesos no se nos hagan pesados. Hay muchos cristianos que dicen, es que es muy pesada la vida cristiana, pero les es pesado porque no se han dejado formar, porque no han permitido que el Espíritu Santo les guíe, porque no han buscado la llenura del Espíritu, que es el que nos fortalece, que es el que nos vivifica, que es el que nos capacita para poder hacer todas las cosas que Dios nos ha mandado. De tal manera que si no es como dice Dios, y lo queremos hacer a través de un proceso humano, es por eso que así no se puede alcanzar esta meta, y es por eso que muchos se desgastan, y es por eso que muchos se les hace pesado, y es por eso que muchos inclusive llegan a claudicar en esta vida con Dios. Amén. Entonces, esta santidad no se alcanza a través de logros. Hoy sí me porté bien, como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Un día más, creo que algo así dicen. Entonces, hoy me porté bien, mañana voy por otro día. No, mis hermanos, es por naturaleza, porque nosotros tenemos esa genética, esa buena semilla, y por naturaleza simplemente es que nosotros obramos en santidad. Amén. Dice, así alcanzaremos su propósito de haber sido, ¿qué?, predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto lo encontramos en Romanos 8:29 y nos dice lo siguiente: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En palabra de Dios para todos, veamos lo que nos dice Romanos 8:29 y nos dice lo siguiente: Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo, es decir, Dios decidió que tú y que yo fuéramos como su Hijo, Jesucristo, y quería que el Hijo, o sea, Jesucristo, fuera el mayor de muchos hermanos. ¿Por qué? Porque Él fue el primero.
pero como ahora tú y yo tenemos la misma imagen de Dios, la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios, y por eso Cristo, después de haber sido el unigénito, ahora pasa a ser el primogénito, porque todos los demás que somos nacidos de nuevo, que somos guiados por el Espíritu de Dios, pasamos a ser hijos de Dios, y por eso es de que pasamos a ser, ¿qué? Hermanos de Cristo. Amén. Entonces, fíjense qué hermoso, qué hermosa realidad la que hoy el Señor está hablando a nuestras vidas. Y discúlpenme, me emociono, mis hermanos, porque es una revelación tan valiosa, tan hermosa. Ahí podemos ver el amor del Padre para cada uno de nosotros, que a Él no le ha importado todo lo que hicimos anteriormente. Cuando nosotros realmente nos hemos arrepentido, le hemos creído, lo hemos confesado, y si todavía no lo has hecho, hermano, pasamos a la otra etapa, que es para cerrar el proceso de salvación, y nos bautizamos. Ahí esa genética del Padre es implantada en nosotros y Él nos hace nuevas criaturas, porque Él ya te vio a ti y me vio a mí desde antes de la fundación del mundo. Él decidió apartarnos para Él y dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿sí? Y el decreto está publicado así: tú eres mi hijo, yo te engendré. Y Él hace nuevo todo y nos hace santos, mis hermanos, pero es que nosotros hagamos conforme al diseño de Dios. Por eso hay un diseño, hay una forma, y la forma la ha dado Dios de cómo es que vamos a llegar. Amén. Bueno, entonces aquí no hay una opción, hay una demanda. Recordemos nuevamente lo que dice Pedro 1:15, dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor aquí no nos está dando una opción, no nos está invitando, no nos está diciendo si quieres, si gustas o si puedes, porque Él sabe que sí podemos, porque Él ya nos los ha dado todo para poder llegar a ello. ¿Sí? Entonces es una orden, por eso es porque debemos de ser santos, y el deber es una orden, no es una opción. Y si es un deber, ¿qué hacemos con los deberes, mis hermanos? Simplemente hay que cumplirlos, pero para poderlos cumplir, ¿qué pasa en nosotros? Debemos de ser responsables, de tal manera que solamente tú y yo, es nuestra responsabilidad alcanzar y hacer lo que Dios nos está mandando, ser santos. Y ahorita vamos a ver de qué manera. Nos dice aquí quiénes deben de ser santos, y dice: todos los que hemos experimentado el nuevo nacimiento. En primera de Pedro 1:15, que ya lo hemos leído, nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. La demanda de ser santos es porque Él nos llamó, porque el que nos llamó es santo. Hoy, tú que me escuchas, ya sea que estás integrado en un grupo de comunión familiar, o simplemente eres un invitado, o estás escuchando este mensaje por alguna circunstancia, y esa circunstancia se llama propósito en Dios, ¿sí? Ya Dios te ha llamado para que tengas su imagen, para que tengas su semejanza, y por lo tanto a todos los que hemos sido llamados, pero sobre todo todos aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, porque ya pasamos ese proceso de salvación, y después del proceso de salvación viene este proceso de transformación. Somos todos estos los que estamos llamados y quienes tenemos la obligación de ser santos. Dice aquí: esta es la verdadera vida cristiana. ¿Cuál? El ser santos. No podemos, mis hermanos, muchos pueden decir: ay, es que yo soy cristiano, y mucha gente se llena la boca de decir que es cristiano,
pero hay que ver cómo viven, hay que ver cómo está su familia, hay que ver cómo son en todas las áreas de su vida. Y ahí nos vamos a poder dar cuenta si realmente son cristianos. El ser cristiano no nada más porque yo diga que soy cristiano, inclusive va más allá del haber nacido de nuevo. Hay muchas personas que han completado el proceso de salvación, que es arrepentirse, creer, confesar y bautizarse, pero se conforman con eso, con ser salvos, pero no siguen la otra etapa, que es el proceso de transformación, y creen que nada más porque ya se bautizaron, ya por eso ya concluyeron y ya por eso alcanzaron todo, y no es así. Cuando tú eres bautizado, naces de nuevo y en pocas palabras eres un bebé espiritual. Ahí es donde empieza el proceso de transformación y desde ahí es donde el nuevo discípulo, el nuevo hijo de Dios, como es un bebé porque acaba de nacer, es cuando debe de estar siendo alimentado, debe de estar siendo guiado, educado por su Padre. ¿Qué Padre? Su Padre Celestial, porque acuérdense que fuimos engendrados por Él. Entonces, ¿quién es nuestro Padre? Él. ¿Y quién nos va a estar educando ahora? Él. Y es ahí donde nosotros empezamos a estar siendo transformados, y como nosotros le hacemos caso a todo lo que nuestro Señor nos está diciendo, ahí es donde se va a estar viendo evidenciado Cristo en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de actuar. Por eso ahí se puede decir, ahí está Cristo, porque veo cómo habla, porque veo cómo actúa, porque veo de qué manera se conduce. Hay palabra de verdad, hay palabra de vida en esta persona. Entonces ahí es cuando demostramos ser verdaderos cristianos, cuando nosotros no actuamos como actúa el mundo. Entonces, la verdadera vida cristiana es ser, ¿qué? Santos. Porque si fuéramos como están los del mundo, pues ¿dónde está la diferencia? Y Cristo es santo, Dios es santo. Y si somos sus hijos, debemos de ser santos. Entonces, esa santidad es la esencia, y eso es lo que va a demostrar que llevamos una verdadera vida cristiana. No nada más por haber nacido de nuevo, no nada más por decir yo creo en Cristo o yo lo recibí en mi vida. No, es la santidad en todo. Amén, mis hermanos. Bueno, esto nos dice que aquí el apóstol nos hace un comentario y dice que él recuerda que hace un tiempo leyó un libro, no recuerda el autor, pero decía, dejarse cambiar es convertirse, pero dejarse transformar, eso es santidad, eso es verdadera santidad. Por eso es tan importante el proceso de transformación en cada uno de nosotros, porque sin esta transformación no podremos alcanzar la santidad. Pero es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros nada más para poder alcanzarlo. Nadie más lo va a hacer por ti, nadie, absolutamente nadie, solamente tú eres el responsable de conectarte a tus enseñanzas, el de ir a las escrituras y el estar obedeciendo todo lo que Dios habla a tu vida. Amén. Aquí también nos dice la santidad en toda nuestra manera de vivir. El ser santos, mis hermanos, y bueno, también amigos, no nada más es en una área de nuestras vidas, porque eso pues sería hipocresía, eso no sería integridad, y tenemos un Dios íntegro. ¿Qué es esto? Que Él es santo en todo, no en una parte, no en un 50%, en un 70%, en un 80%, no, Él es santo al 100%. Y eso es a lo que tú y yo estamos llamados a ser santos,
en todas las áreas de nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. Aquí nos dice que las Escrituras nos enseñan que el cambio no es parcial, aunque es por etapas, pero es que integral, es decir, es en toda nuestra manera de vivir. En 1 de Pedro 1:15, acuérdense que dice: sed santos también vosotros santos, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos expresar santidad, ¿qué? En todo. ¿Y qué es todo? Pues todo. Todo quiere decir que no queda ni una cosita fuera. Abarca absolutamente todo. Y aquí nos dice que debemos de expresar la santidad en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en el templo, con los amigos, etc. El etcétera es absolutamente todo. Mis hermanos, la santidad, esto lo podemos ver muy fácilmente en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en el templo, con los amigos. Pero también va más allá, porque debemos de ser santos aún lo que no se ve a simple vista. Nuestro actuar se puede ver a simple vista, nuestra forma de vestir, eso también tiene que reflejar santidad, y eso no quiere decir que anden con el cuello hasta acá o como los musulmanes tapados hasta el rostro, no, es vestirse adecuadamente de acuerdo al tiempo, a tu edad, a muchas cosas, pero eso no es el tema ahorita. La santidad va todavía más allá de lo que se puede ver. ¿Qué hay de tus pensamientos? ¿Qué hay de tus sentimientos? ¿Qué hay de lo que a veces callas y quisieras decir? ¿Qué hay de tus sueños? Porque hasta ahí debe de ser uno santo. ¿Qué es lo que uno sueña? ¿Qué es lo que uno piensa? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuál es nuestro sentir cuando somos agredidos o somos violentados? Hay cosas que no se ven, ¿verdad? Que no se pueden ver nuestros pensamientos, a menos de que los exterioricemos, pero Dios sí los ve, mis hermanos. Y aquí nos dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y el soñar es parte de vivir. El pensar, pensamos todos los días. Pero yo te pregunto, lo que tú piensas, lo que a veces tú maquilas en tu mente, ya sea para ese momento o a futuro, ¿es santo? ¿Estás agradando a Dios? ¿Tus pensamientos, tu mente es la misma mente de Cristo? Dice la Escritura, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Tu sentir es el mismo que el de Cristo? Entonces, esto, el hogar, el trabajo, la escuela y otros más, pueden ser palpables o pueden ser visibles. Pero la santidad también va más allá, porque tiene que ver con lo que hay en nuestra mente y también en nuestro corazón. Dice que a esto se debe que Pablo les dice a los de Tesalónica en 1 de Tesalonicenses 5:23 lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 1 de Tesalonicenses 5:23, y aquí nos dice, se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice: nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, imagínense, piden para que todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Mente,
alma, cuerpo, dice, permanezcan sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? Permanezcan santos para cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Regrese. Qué hermosa palabra. Pero lo más hermoso, mis hermanos, es de que el Señor nos está diciendo que esto es alcanzable, que así es como debemos de estar, y si Él dice que así debemos estar, no hay otra manera en la que podamos estar que no sea como la del Señor nos dice. Y Él nunca nos va a pedir algo que no podamos nosotros alcanzar. Entonces Él nos está diciendo, espíritu, alma y cuerpo debe de estar santo para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces decimos, ahí después busco a Dios, ahí después nada más hago esto. Ya cuando esté más grandecito, bueno, ya me entretengo o ya voy a buscar a Dios. Y como dice la Escritura, incesato, no sabes que hoy en la noche vienen por tu alma. ¿Sí? Así hay un pasaje en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas con Él. Y yo te pregunto, ¿estás a cuentas con Él? Porque ponerse a cuentas con el Señor no nada más cuando sé que ya me voy a morir o que ya estoy próximo a morir, no. En la Escritura dice que todo el tiempo debemos de estar a cuentas con el Señor, es decir, debemos de estar santos, rectos, perfectos en todo tiempo con Él. Tú y yo no sabemos cuándo vamos a morir. Ahorita yo estoy aquí con ustedes, muy bendecida, compartiendo la palabra del Señor, pero no sé si cuando me pare, me resbalo, me caigo, me pego en la cabeza y ahí me quedo. ¿Y qué tal si yo no estaba a cuentas con el Señor? Entonces, aquí una vez más, qué hermoso, el Padre nos los está diciendo que debemos estar santos, perfectos en todo tiempo, pero en mente, en alma y en cuerpo, para que cuando Él venga, mis hermanos, estemos preparados. Amén. Bueno, nos dice que la santidad no es un ideal y ustedes y yo lo estamos viendo porque el Señor hoy nos los está hablando. Esto no es un ideal, es un ideal para los que están en el mundo, para los que no conocen de Dios, pero para nosotros que conocemos de Dios y que nosotros nos hemos convertido a Él y que somos sus hijos, no es un ideal, es una demanda y es, podría decirse, una obligación. Es simplemente por naturaleza nuestra natural forma de ser, la santidad. Es una realidad, aquí nos los dice, la cual debe ser expresada en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vivir, esto es, cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo vivimos en casa, cómo actuamos como trabajadores, como jefes, cómo somos con los hermanos de la iglesia, etcétera. Es una santidad que integral, abarca todo lo que tiene que ver con lo que somos y con lo que vivimos. Nosotros siempre vamos a expresar lo que somos, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, la santidad es integral, no nada más es voy a estar santo cuando me congrego o con mis hermanos de la iglesia, pero ¿qué tal como soy como jefe o como soy como trabajador? A lo mejor no estoy expresando ahí santidad. Y aquí el Señor nos demanda que nuestra santidad es en todas las áreas de nuestra vida, es con todo nuestro vivir. Porque simplemente si soy santo, todo mi actuar va a ser de santidad. Aquí nos señala también cómo alcanzamos santidad. Nos dice que para tener santidad debemos reconocer que nos hemos despojado, algo bien importante, nos hemos despojado del viejo hombre y que nos hemos revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre que es creado según la imagen del que lo creó. Es decir, me despojo de la vieja Connie, de la vieja Conchis, y ahora
me revisto de la nueva concepción, pero esta nueva concepción es la que ha sido creada de acuerdo a la imagen de Dios. Y esto lo vemos en Colosenses 3, 9 y 10. Y se los voy a... Ahí en el manual viene la versión de Reina Valera, pero yo se los quiero leer en Palabra de Dios para Todos, y dice Colosenses 3, del 9 al 10. Y dice así, mis hermanos: no se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Fíjense, no se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Es pasado. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Porque nos dice que Dios nos está haciendo nuevos a imagen de aquel que nos creó, o sea, a imagen de Dios. Y nos está haciendo de esa manera para que lleguemos al pleno conocimiento de Él mismo. O sea, que conozcamos a Dios en todo, porque finalmente conociéndolo en todo es lo que también va a estar expresando mi vida. Qué hermosa palabra, qué hermoso nuestro Dios. Vemos ahí su amor y su misericordia para cada uno de nosotros, y que a Él no le importa lo que fuimos y lo que hicimos antes. Él nos está viendo santos y perfectos, y Él te escogió a ti y me escogió a mí para su obra, para que se cumpla su propósito en cada uno de nosotros, y no es otro más el que alcancemos su imagen. Amén, mis hermanos. Bueno, dice que habiéndonos despojado, marca un hecho, definitivamente. Ninguno de los dos términos nos está hablando en un tiempo futuro. Es esto, habiéndonos despojado. O sea, habiéndonos es pasado, despojado también es pasado, ¿sí? No nos está hablando en un tiempo futuro, como algo que fuera a pasar, sino que nos está hablando de algo que ya pasó. Al volvernos a Él, eso es lo que ha pasado. Nos despojó de esa vieja naturaleza. Sino que nos dice que ya es un hecho en nuestra vida. En otras palabras, sí, que sí es posible alcanzar la santidad, porque Él ya nos revistió del nuevo hombre. Amén. Qué hermoso. Es un hecho. Ya no somos las viejas criaturas que éramos antes, que vivíamos haciendo el mal, que vivíamos con una vieja naturaleza. Y muchos pueden decir, no, pero pues yo no robaba, yo no he violado, no he matado, muchas otras cosas. Pero a veces, ¿qué tal mentías? A veces, ¿qué tal estaban tus pensamientos? A veces, ¿qué tal te desquitabas de las personas? Simplemente lo que hagas, aunque para el mundo sea normal, si a la luz de la palabra no es correcto, eso es hacer el mal. Entonces, esa vieja naturaleza ya quedó, el Señor ya nos ha despojado y nos ha revestido de Él, nos ha hecho nuevas criaturas. Y por lo tanto, y como lo dice su palabra, sed santos porque yo soy santo. Él nos ha dado ejemplo, tenemos su genética, y por lo tanto, mis hermanos, a partir de ya, a partir de lo que hoy el Señor ha hablado a nuestras vidas, levantémonos y andemos en esa santidad con la que el Señor nos ha ya revestido y del que hoy
nos ha hablado claramente. Esa santidad no es como lo que pensábamos anteriormente, tal vez de un santito o algo que era inalcanzable. No. Para nosotros, los hijos de Dios, por naturaleza, somos santos, solamente que es nuestra responsabilidad desarrollarla y permitir que en los procesos que nos lleve Dios, esa santidad se vaya perfeccionando, se vaya desarrollando hasta que alcancemos la medida, la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya ahora por último pasemos a las directrices o recomendaciones, y nos dice que debemos recordar que la santidad no se alcanza con logros. Es por causa de la naturaleza divina en nosotros, por lo tanto debemos desarrollar esa naturaleza divina para alcanzar la santidad. La otra directriz es que el que nos llamó es santo, por lo tanto la demanda que tenemos es de ser santos, debemos ir tras esa santidad. Debemos expresar la santidad en todo lugar, no solo cuando estamos con los demás miembros del cuerpo de Cristo o frente del pastor. Esto debe ser en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Y por último, si ejecutamos el vivir en santidad, será tan natural esta expresión porque se convierte en un estilo de vida. Y lo que es un estilo de vida, pues ya es una forma natural, mis hermanos. ¿Verdad que de una manera natural siempre pedimos por favor o decimos buenas tardes? Así, de esa manera tan natural debe de ser la santidad en nosotros. Y bueno, pasamos rápidamente a nuestra evaluación y respondamos ya directamente la respuesta correcta. Y nos dice, son 4 preguntas. La primera nos dice que ¿por qué debemos de ser santos? Pues porque nuestro Padre Celestial es santo, es la letra B. Dice, ¿quiénes deben ser santos? ¿Quiénes deben de ser santos, mis hermanos? Dice aquí, ¿verdad? Todos los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, es la letra C. La 3 dice que en dónde debe ser expresada la santidad. Y bueno, es la letra número C, es en nuestra manera de vivir, es decir, de una forma integral. Y por último, la pregunta 4, ¿por qué es posible alcanzar la santidad? Pues la letra C, porque Él ya nos revistió del nuevo hombre. Amén. Bueno, mis hermanos, pues esa es nuestra lección del día de hoy. Hermoso lo que el Padre hoy nos ha hablado a nuestras vidas. Y antes de iniciar el grupo orando, le pedía yo al Espíritu de Dios que obrara en todos y cada uno de nosotros para que esta palabra que hoy Él nos había dado realmente estuviera siendo puesta en nuestros corazones, pero que también el Espíritu de Dios estuviera redarguyendo en nosotros para corregir todo aquello que tengamos que corregir, pero que también haya esa pasión en cada uno de nosotros por estar haciendo lo que Dios nos está hablando. Es el tiempo para poder estar expresando a Dios, es el tiempo para que las personas puedan ver en nosotros el mensaje de Dios, no solamente por una palabra que le llevemos. Si es cierto, debemos de hablar, llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas, pero recordemos que nosotros mismos somos el mensaje, porque cuando nosotros les estemos hablando, porque ellos han visto nuestra manera de vivir, cómo nos conducimos, ellos puedan decir, es cierto, yo he visto esa transformación en su vida. Es cierto, porque hay concordancia, ¿sí?, entre lo que dice y lo que hace, porque muchas veces por eso no creen. Y hoy el Señor a través de su palabra nos ha dicho que somos santos, que debemos de ser santos y somos responsables de esa santidad. Que es el tiempo que nos levantemos y que el mundo empiece a ver que es verdad, que Cristo vive porque lo ven en nosotros. Amén, mis hermanos. Les bendigo, les amo y que el Espíritu de Dios siga obrando en todos y cada uno de ustedes.
Nos estamos viendo en la próxima, mis hermanos, y vamos a orar para quedar despedidos. Padre bendito, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos redarguyes, Padre, pero también nos corriges. No nada más nos dices qué es lo que debemos hacer, sino también nos dices el cómo. Gracias porque vemos tu inmenso amor a través de tu palabra y a través de lo que tú quieres para nuestras vidas, bendito Rey. Hoy te damos honra y te damos gloria y te decimos gracias, Señor. Gracias porque nos has despojado de todo aquello que no te gusta, de toda aquella naturaleza pecaminosa, Señor, y nos has revestido de esta nueva criatura. Nos has revestido, Señor, con tu palabra. Nos has revestido con la imagen de tu amado Hijo Jesucristo, pero gracias, Padre, porque también has puesto en nosotros a tu Santo Espíritu, que es el que nos permite alcanzar todo aquello que tú has hablado. Gracias, bendito Rey, gracias. Hoy, Padre Santo, declaro la llenura de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Padre, porque es necesaria, porque hemos aprendido que la santidad no es a través del logro, Señor, sino que es por el obrar de tu Espíritu y por esa naturaleza que tú ya has puesto en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Rey. Hoy declaro la llenura del Espíritu en cada uno de mis hermanos, en mí misma, Señor, y que es el que nos trae esa fortaleza y esa pasión por estar desarrollando, y ese proceso de santidad, Padre bendito, sea cada día más en nosotros para estar alcanzando ya lo que tú ya has demandado. Gracias, bendito Rey. Bendigo a mis hermanos, bendigo las ofrendas, Padre Santo, que de corazón alegre nosotros te damos, porque entendemos que de lo que recibimos de tu mano también te damos, porque es otra manera de santificarnos, bendito Rey, obedeciendo tus directrices respecto a las finanzas. Gracias, Señor, muchas gracias. Bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Nos vemos, mis hermanos. Hasta pronto.